Un chirrido al frenar puede parecer una advertencia clara. Las pastillas están gastadas y hay que cambiarlas. Pero esa conclusión, aunque a veces es correcta, puede llevar a un error. Un freno puede hacer ruido por humedad, polvo, clips flojos, una superficie cristalizada o un disco con desgaste irregular. Y también puede haber pastillas muy cerca de su límite, sin que aparezca ningún sonido dramático. Por eso, antes de comprar piezas o levantar el coche, conviene entender qué está diciendo realmente el sistema de frenos. El cambio de pastillas de freno en Toyota Corolla Cross no consiste solo en sacar una pieza vieja y colocar otra nueva. Es una intervención aparentemente sencilla, que depende de varios detalles. Identificar correctamente la versión del vehículo, elegir las pastillas del eje adecuado, revisar el disco, comprobar que la pinza se mueva como debe, y montar cada clip y placa en su posición. Si uno de esos elementos falla, las pastillas nuevas pueden durar poco, hacer ruido desde el primer día, o peor aún, dejar el vehículo con una frenada irregular. La primera señal que merece atención es el espesor del material de fricción. La pastilla no es solo la placa metálica que se ve desde fuera. Sobre esa placa hay una capa diseñada para rozar contra el disco y transformar la energía del movimiento en calor. A medida que esa capa se reduce, la capacidad de trabajar de forma estable también disminuye. No hace falta esperar a que el material desaparezca por completo. De hecho, llegar a ese punto puede hacer que la base metálica roce el disco y lo marque profundamente. Mirar por las aberturas de la llanta puede dar una idea inicial, pero no siempre permite evaluar ambas pastillas. La exterior suele ser más fácil de ver, mientras que la interior queda junto al pistón de la pinza. Si las guías de la pinza están duras o agarrotadas, una pastilla puede desgastarse mucho más que la otra. En ese caso, cambiar solo las pastillas sin descubrir la causa significa que el problema volverá. También hay que prestar atención a cómo se comporta el pedal. Un pedal que se siente firme y frena bien no garantiza que las pastillas estén en buen estado, pero un cambio repentino en su tacto sí merece una revisión. Si el pedal baja más de lo habitual, si el coche se desvía al frenar, si se percibe una vibración fuerte o si hay olor a material caliente después de un trayecto normal, no conviene asumir que todo se arregla con un juego nuevo de pastillas. Esos síntomas pueden relacionarse con discos, pinzas, líquido de frenos, o con un problema que necesita diagnóstico profesional. La vibración en el volante o en el pedal durante una frenada puede confundirse con pastillas gastadas. Sin embargo, muchas veces apunta a una variación en la superficie del disco, a depósitos irregulares de material o a un conjunto que no está trabajando de manera uniforme. Una pastilla nueva, instalada sobre un disco muy marcado, no crea una superficie perfecta por sí sola. Durante los primeros kilómetros puede frenar de forma aceptable, pero el contacto será incompleto, el asentamiento será deficiente y el ruido puede continuar. El ruido tampoco cuenta una sola historia. Un chirrido breve en una mañana húmeda puede desaparecer tras las primeras frenadas y no indicar una avería. Un ruido metálico constante, especialmente al frenar, es mucho más preocupante. Un roce que continúa incluso cuando se suelta el pedal puede sugerir que una pastilla no se está separando bien del disco. Y un golpe seco al cambiar de sentido o frenar suavemente puede estar relacionado con herrajes, clips o holguras en el montaje. Escuchar el tipo de ruido y cuándo aparece ayuda más que limitarse a decir que los frenos suenan. Antes de pensar en herramientas, hay una cuestión que parece aburrida, pero evita muchos errores. Confirmar exactamente qué Toyota Corolla Cross se tiene delante. No basta con buscar por nombre de modelo. La configuración puede variar según año. Mercado, motorización, tracción y eje. Las pastillas delanteras no son intercambiables con las traseras, y el diseño del conjunto de freno puede cambiar entre versiones. Una caja que dice ser compatible merece verificarse con los datos precisos del vehículo y con la referencia correcta del fabricante de recambios. Esto es especialmente relevante cuando se habla del cambio de pastillas de freno en Toyota Corolla Cross, porque el procedimiento general puede parecer idéntico en cualquier automóvil, pero los pequeños detalles no lo son. El tamaño de la pastilla, la forma de los clips, el sistema de aviso de desgaste y el modo de retraer el pistón
pueden ser distintos. En el eje delantero, lo habitual es trabajar con una pinza flotante, cuyo pistón se comprime al instalar pastillas nuevas. En el eje trasero, según la configuración del vehículo, el mecanismo puede tener particularidades relacionadas con el freno de estacionamiento. No es buena idea forzar un pistón trasero sin confirmar cómo está diseñado ese conjunto. La seguridad empieza antes de retirar una rueda. El coche debe estar sobre una superficie firme y nivelada, con la transmisión en posición de estacionamiento y las ruedas que permanecen en el suelo correctamente inmovilizadas. Un gato sirve para elevar el vehículo, pero no debería ser el único elemento que soporte su peso mientras se trabaja. Los apoyos adecuados en puntos estructurales previstos para ello son esenciales. Si el coche se mueve, si el apoyo parece inestable, o si no se está seguro de dónde colocarlo, la tarea debe detenerse ahí. También conviene tener preparado lo necesario antes de desmontar. Un juego de herramientas adecuado, un útil para retraer el pistón, limpiador específico para frenos, un cepillo apropiado y lubricante compatible con componentes de freno cubren buena parte de las necesidades habituales. Las pastillas nuevas deben venir acompañadas de sus accesorios cuando corresponda. Clips, chapas antirruido o indicadores. No todos los juegos incluyen exactamente lo mismo, pero reutilizar piezas corroídas, deformadas o flojas solo porque todavía encajan puede convertir una reparación correcta en una fuente de ruidos y vibraciones. El lubricante merece una aclaración. Su función no es hacer que el freno frene mejor, se usa en puntos de contacto mecánico determinados, como apoyos de las pastillas, zonas indicadas de las placas antirruido o pasadores guía, siempre siguiendo el criterio del fabricante del componente. Nunca debe llegar a la cara de fricción de la pastilla ni a la pista del disco. Si eso ocurre, la capacidad de frenado puede reducirse, y la solución no es simplemente pasar un trapo por encima. Las superficies contaminadas deben evaluarse y limpiarse correctamente, y en algunos casos, puede ser necesario sustituir el material afectado. Una vez retirada la rueda, la tentación es ir directo a los tornillos de la pinza. Es mejor observar primero. Hay que comparar el grosor de la pastilla interior con el de la exterior. Si una está claramente más gastada, existe una razón. Una diferencia pequeña puede ser normal, pero una diferencia marcada suele apuntar a guías con movimiento deficiente, a un pistón que no retorna correctamente o a un problema de montaje anterior. También conviene mirar el disco. Una superficie uniforme puede mostrar una marca de uso normal, pero surcos profundos, zonas azuladas por exceso de temperatura, bordes muy pronunciados o grietas son señales que cambian por completo el trabajo que hay que hacer. La pinza no debe quedar colgando del latiguillo flexible. Cuando se retira del soporte para acceder a las pastillas, necesita apoyo. Dejar todo el peso sobre el latiguillo puede dañarlo internamente o generar tensión en una pieza crítica del circuito hidráulico. Es un error común porque parece que el latiguillo aguanta, hasta que con el tiempo aparece una fuga, una restricción interna o un comportamiento extraño al frenar. Al retirar las pastillas antiguas, vale la pena fijarse en su orientación y en la posición de cada placa o clip. Una fotografía tomada antes de desmontar puede ahorrar dudas durante el montaje. Algunas pastillas incorporan una lengüeta o un indicador acústico que debe quedar en una posición concreta. Si se instala al revés, puede rozar donde no corresponde o no cumplir su función. Los clips metálicos guían el movimiento de la pastilla dentro del soporte. Si están deformados, llenos de corrosión o mal asentados, la pastilla puede quedarse atrapada, vibrar o moverse con holgura. Después viene uno de los momentos más delicados. Retraer el pistón. Las pastillas nuevas son más gruesas que las usadas, así que hay que crear espacio para que la pinza vuelva a colocarse sobre el disco. Pero antes de comprimir el pistón, hay que revisar el nivel del líquido de frenos en el depósito. A medida que las pastillas se desgastan, el pistón avanza y el nivel puede cambiar. Al devolverlo a su posición, el líquido puede subir. Si el depósito estaba demasiado lleno, existe riesgo de derrame, y el líquido de frenos puede dañar superficies pintadas. El pistón debe retraerse de manera recta, gradual y sin violencia. Si ofrece una resistencia anormal,
Si el guardapolvo está roto, si aparece líquido o si el movimiento parece irregular, no conviene seguir aplicando fuerza hasta vencerlo. Un pistón problemático puede ser la verdadera causa del desgaste desigual o del sobrecalentamiento. Colocar pastillas nuevas sobre una pinza que se queda parcialmente aplicada no resuelve nada. Las nuevas se consumirán rápido, y el disco volverá a calentarse en exceso. Las guías de la pinza son otro punto decisivo. En una pinza flotante, el pistón empuja una pastilla, y la propia pinza se desplaza para aplicar la otra. Ese movimiento debe ser suave. Si las guías no se deslizan, una de las pastillas trabaja más que la otra. Al revisarlas, se busca corrosión, suciedad, grasa endurecida, desgaste anormal y daño en los fuelles protectores. No se trata de añadir cualquier grasa disponible. El producto debe ser apto para altas temperaturas y compatible con caucho y componentes de freno. Una sustancia incorrecta puede hinchar los fuelles, atraer suciedad o endurecerse con el calor. Hay una diferencia entre limpiar y reparar. Quitar polvo acumulado, renovar clips y lubricar puntos previstos puede formar parte de un mantenimiento normal. Pero un fuelle roto, un pasador muy corroído, un soporte dañado, una fuga o una pinza agarrotada ya no son detalles menores. En ese momento, seguir con la idea de un simple cambio de pastillas puede ser una falsa economía. La prioridad deja de ser terminar el trabajo rápido y pasa a ser devolver al sistema su funcionamiento seguro. Cuando las superficies de apoyo están limpias y los componentes móviles han sido revisados, las pastillas nuevas se colocan respetando su orientación. Deben poder desplazarse en sus guías sin quedarse clavadas ni tener un juego exagerado. Después, la pinza vuelve a su posición y se reinstalan sus fijaciones conforme a las especificaciones aplicables a esa versión concreta. Los elementos de fijación del sistema de frenos no se aprietan a ojo. Consultar la documentación técnica correcta es la forma de evitar tanto una sujeción insuficiente como un exceso que pueda dañar una rosca o un componente. El disco tampoco debe recibir grasa, huellas aceitosas ni restos de lubricante. Aunque parezca una obviedad, durante una reparación hay muchas oportunidades para contaminarlo. Un guante sucio, un envase mal colocado, una brocha usada en el sitio equivocado. La frenada depende de una fricción controlada entre disco y pastilla. Todo lo que altere esa superficie cambia el resultado. Al terminar un lado, hay que repetir el proceso en el otro lado del mismo eje. Las pastillas se sustituyen por pares, porque los frenos de izquierda y derecha deben responder de manera equilibrada. Cambiar solo una pastilla porque es la que se ve más gastada, crea diferencias de material, espesor y comportamiento térmico. Puede que el vehículo parezca frenar, pero no será un conjunto uniforme. Con las ruedas ya montadas, todavía no es momento de salir a la carretera. Antes de mover el coche, se debe accionar el pedal de freno varias veces hasta que recupere una sensación firme. Esto permite que los pistones avancen y que las pastillas se apoyen contra los discos. Olvidarlo puede provocar un pedal con recorrido excesivo en la primera frenada, justo cuando quizás se necesite detener el vehículo. Es una comprobación sencilla, pero crítica. Luego se revisa el nivel de líquido de frenos, sin rellenar por costumbre. Un nivel anormalmente bajo puede indicar desgaste previo o una fuga que debe investigarse. Un nivel demasiado alto después de retraer los pistones tampoco se ignora. El sistema no necesita líquido de más. Necesita estar dentro del rango indicado y sin pérdidas. Si durante el trabajo se detectó humedad alrededor de una pinza, un latiguillo o una conexión, el vehículo requiere una inspección más profunda antes de circular. Las pastillas nuevas también necesitan asentarse. Ese proceso permite que su superficie se adapte de forma gradual al disco y construya una capa de contacto uniforme. No significa hacer frenadas violentas repetidas, nada más salir del garaje. Durante los primeros recorridos, lo razonable es frenar con suavidad y anticipación, evitando cargas innecesarias sobre el sistema mientras las piezas se acomodan. Una frenada intensa con componentes recién instalados y todavía sin asentamiento puede generar calor excesivo, vitrificar el material y dejar un ruido o una sensación de mordida irregular que luego cuesta corregir.
La primera prueba debe hacerse en un entorno controlado, a baja velocidad y con espacio suficiente. Se busca confirmar que el coche frena recto, que el pedal se mantiene firme, que no hay ruidos metálicos, roces continuos ni vibraciones nuevas. Después de una breve circulación, puede comprobarse visualmente que no haya fugas, y que las ruedas no desprendan un calor anormal. No hace falta tocar el disco ni la pinza. Pueden alcanzar temperaturas muy altas. La observación y la prudencia son suficientes. Si tras el montaje aparece un chirrido leve, no siempre significa que todo está mal. Algunas combinaciones de material, condiciones de humedad o superficies de disco pueden generar sonidos temporales durante el asentamiento, pero un ruido persistente, una vibración marcada, un vehículo que tira hacia un lado, un olor intenso a freno caliente o una rueda claramente más caliente que la otra no son detalles para ignorar. Son motivos para detenerse y revisar el trabajo o acudir a un taller. También hay que ser realistas sobre cuándo conviene hacerlo en casa. Si se dispone de un lugar seguro, herramientas adecuadas, experiencia básica y acceso a la información técnica de la versión exacta, el mantenimiento puede realizarse con cuidado. Pero si existen dudas sobre la compatibilidad de las piezas, el estado de los discos, el funcionamiento de la pinza o el comportamiento del pedal, un profesional no es una derrota ni un gasto inútil. Es la forma de evitar que una reparación pequeña se convierta en un problema de seguridad más caro. La clave del cambio de pastillas de freno en Toyota Corolla Cross está en no tratar las pastillas como una pieza aislada. Forman parte de un conjunto donde disco, pinza, guías, clips, líquido y montaje trabajan juntos. Las pastillas nuevas solo darán el resultado esperado si pueden deslizarse correctamente. Si el pistón retrocede y avanza sin dificultad, si el disco está en condiciones y si el conductor valida el pedal antes de volver a circular con normalidad. Cambiar las pastillas en el momento adecuado protege los discos y mantiene una frenada predecible. Pero hacerlo sin inspección, con recambios incorrectos o ignorando un desgaste desigual, puede ocultar el problema durante unos días y empeorarlo después. La mejor reparación no es la que termina más rápido, es la que deja el sistema limpio, equilibrado, comprobado y listo para frenar con la misma seguridad con la que el vehículo fue diseñado.